El corpus juris. El corpus juris. Bien, 850. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, doctor, Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo para están? para coordinar hoy día, doctor, las prácticas que nos falta, por favor. ¿Qué vas a coordinarse ahorita? Tenemos clases, Rudy. Eso será después. No, al término, doctor. Gracias. Bien, estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase programada para el día de hoy, con la información o la precisión que les quiero dar de que desde el día domingo está la lectura en el aula virtual para la evaluación práctica del día de mañana, ¿ya? Tal como está en la programación y seguimos adelante. ¿Alguna pregunta al respecto? Doctor, ¿la práctica será como la de la semana pasada, oralizar, o será interrogantes? Esa es la misma forma que venimos teniendo, alumno. Gracias, doctor. Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es la acción de amparo, que es otro proceso constitucional de la libertad, que está establecido en nuestra norma constitucional, así como en la norma, nuestra norma suprema, así como en la norma también adjetiva constitucional. Entonces, es importante señalar que esta acción de garantía o proceso de amparo es un proceso que, garantía o proceso que cautela, protege mayor cantidad de derechos fundamentales que a diferencia cautela el habeas corpus y el habeas data. Entonces, es importante esta garantía trascendental para la vida constitucional del Estado peruano, ¿no es cierto? Esta garantía constitucional, como antecedentes históricos, podemos decir que surge en el derecho comparado en los años de 1857 en México, en el estado de Yucatán, debido a que México es un estado federal distinto a nosotros que somos un estado unitario, ¿cierto? Entonces, ahí los estados parte, los estados miembros son integrantes del todo estatal. En consecuencia, cada estado integrante del estado federal tiene autonomía y tiene su propia constitución. Entonces, esta acción de garantía constitucional surge en Yucatán, un estado del todo federal mexicano. En la experiencia mexicana, el amparo cautela todos los derechos fundamentales que se encuentran normados en la parte dogmática de la Constitución mexicana. Ahí no existe el habeas corpus, es inclusive el amparo cautela también una especie de amparo penal, la libertad individual y los derechos conexos a la libertad individual. Entonces,
eso sucede en México. En el caso peruano, esta garantía o proceso surge por primera vez constitucionalmente en la Constitución de 1979. También continúa su vida en la Constitución del 93. Sin embargo, por primera vez se reconoce a nivel constitucional esta garantía o proceso en la Constitución del 79. Pero antes de la Constitución del 79, no porque no existía la garantía o proceso de amparo, no eran garantizados los derechos fundamentales que ahora cautela esta garantía. Entonces, ¿qué garantía constitucional o proceso cautelaba los derechos fundamentales que ahora son cautelados por la acción de amparo? Era el habeas corpus. En la Constitución de 1920, esta garantía de la libertad, que cautela la libertad individual y los derechos conexos a la libertad individual, sube a rango constitucional y posteriormente, para la Carta de 1933, había una especie de habeas corpus civil, porque como ustedes saben ya que el habeas corpus tiene siempre relación con la justicia penal. Hasta ahora, en el caso peruano, en casi la totalidad de los distritos judiciales, son los juzgados penales los competentes para conocer y resolver el habeas corpus, con excepción del Distrito Judicial de Lima Centro, donde hay juzgados constitucionales. Entonces, los derechos fundamentales que ahora son de carácter social, que ahora son cautelados, garantizados por el proceso o garantía de amparo, en la Constitución de 1933 eran garantizados por el habeas corpus civil. ¿Ya? Entonces, los derechos fundamentales de carácter social, señores estudiantes, son derechos que son conquistados, que son garantizados, son garantizados porque se elevan a rango constitucional en las diversas constituciones de los diferentes estados en el mundo, después de varios procesos revolucionarios, como la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y la Revolución la Revolución Mexicana de Querétaro, que produce la Constitución de 1917, y la Revolución Alemana, que produce la Constitución de Weimar en 1919. Estos movimientos revolucionarios logran conquistar y también logran poner en tela de juicio y en debate los derechos fundamentales de carácter social, como es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, derechos fundamentales de carácter social. Y luego de esos procesos revolucionarios es que se conquista y se logra establecer estos derechos fundamentales de carácter social a las diferentes constituciones de los diferentes estados en el mundo. Entonces, ese es el aporte del constitucionalismo social. Toda vez que el constitucionalismo liberal había aportado con la conquista del derecho fundamental a la libertad individual y los derechos conexos. Entonces, sin embargo, descuidó los demás derechos fundamentales que tiene la humanidad. Entonces, ese movimiento constitucional, el constitucionalismo liberal, descuidó, abandonó, se dejó de estar para plasmar en las constituciones de los diferentes estados en el mundo derechos fundamentales de carácter social. Entonces, ante esa situación, surge el constitucionalismo social para efectos de enarbolar y
cautelar los derechos fundamentales de carácter social tras el aporte de estos movimientos revolucionarios. Entonces, eso es importante señalar y precisar al respecto como antecedentes de este proceso constitucional. ¿Alguna pregunta hasta acá, estudiantes? ¿Alguna Doctor, pregunta? disculpe, soy el alumno Sánchez Mucho. Doctor, acabo de visualizar en el tema de lecturas de la plataforma y no hay ni una lectura que usted mencione, solamente las anteriores que hemos dado. Doctor Dante, disculpe, justo le iba a hablar. Disculpe la interrupción. Doctor, no tenemos ninguna lectura. Hemos revisado también, he revisado varios de mis compañeros y no tenemos la lectura del examen que se va a dar mañana. Miren, no han leído, recién revisan y ya van a querer justificar lo injustificable. En este momento les voy a subir. Doctor, disculpe, pero Sí, soy María Alejandra Fieltes, buenas noches. Doctor, junto con mi compañera Shirley Sweeney, desde el domingo estamos revisando para poder descargar la práctica y estudiar. ¿Y por qué no se? A ver, está bien, a ver, ¿por qué? Si eso es así, a ver, ¿por qué no se comunicaron con su delegado y hicieron llegar sus Doctor, yo me peticiones? comuniqué con Rudy el domingo. Rudy no me va a dejar mentir. Doctor, sí me comuniqué, sí me comunicó la compañera. Pues yo le dije, de repente lo va a subir hoy día y ya no lo pude volver a revisar. Y hoy día hemos revisado y no, nada, doctor. Hoy día revisado, pero y a mí no me has hecho saber nada. Yo he subido aparentemente para las 5 secciones. Yo me encuentro con la sorpresa de que, bueno, no está con ustedes. Entonces me debieron de avisar el día lunes a primera hora. Nadie me ha avisado. Doctor, buenas noches, Carla González. Pero la semana anterior también le comunicaron el día martes y usted dijo que iba a ser oral. Yo al menos supuse que de repente solamente iba a tomar de la clase. Supuse porque como usted la semana anterior dijo que era para oralizar nada más y que no había nada de lectura, porque se acuerda que Rudy le comentó y le dijo, doctor, hace 2 semanas, doctor, no ha dejado lectura. Y usted le dijo que iba a ser de manera oral por la demanda, pues. Alumna, a mí no me van a tratar de sorprender. Yo sé lo que digo y no olvido. El delegado me preguntó y yo le dije que para esa semana era del caso y no habría nada más que leer. Y ahí está en la grabación. Claro, doctor, el mismo martes. No estamos tratando de sorprenderlo, doctor. Ya, pues estamos entonces aclarando ahí. Está aclarado. ¿Ya? Bueno, ya conversaremos, ya en todo caso, ya demos la salida, delegado. Tiene que coordinar eso, pues, delegado. Está en la programación, el contenido de todo el curso está. El sílabus está. Entonces, si el profesor no ha subido, por decir, y eso es lo que ha pasado, probablemente no estoy diciendo lo contrario, para eso están ustedes, que coordinen con su delegado y su delegado me haga llegar la idea o la observación. Eso no ha pasado. Sin embargo, vamos a darle salida porque tampoco me voy a complicar yo y les voy a complicar a ustedes. Se va a dar de lo que hoy día hagamos en clase. ¿Está claro? Correcto, doctor. Ya, listo. Y no me vengan con justificaciones, que no viene el caso. Vamos a continuar con la clase de hoy día. Vamos entonces a continuación con la definición del proceso de amparo. A ver, de acuerdo al sílabus, entonces lo que continúa son la definición del proceso de amparo. El amparo es una garantía o proceso constitucional que cautela los derechos fundamentales, que garantiza los derechos fundamentales, con excepción de lo protegido por el habeas corpus y el habeas data. Es decir, que todos los demás derechos que no son cautelados y protegidos por el habeas corpus y el habeas data son protegidos por la acción de amparo. Por acción o por omisión,
cuando son vulnerados estos derechos fundamentales por parte de una autoridad o funcionario o una persona particular. ¿Ya? O una persona particular. Entonces, eso es importante establecer como definición de esta garantía constitucional. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, y todos esos derechos fundamentales que se encuentran establecidos en el artículo 1, 2 y los demás artículos de la Constitución. Señala Castillo Córdoba, profesor de Derecho Constitucional, dice que todo lo que contiene derechos en la Constitución, derechos fundamentales, son derechos constitucionales que tienen que ser cautelados por las diversas garantías constitucionales. Y es el amparo uno de los procesos constitucionales que cautela, que garantiza la mayor cantidad de derechos humanos o derechos fundamentales. Esa es la precisión que puedo darle respecto a la definición. Seguimos entonces y nos corresponde características del proceso de amparo. Acá vamos a precisar algunas características importantes, pero que al mismo tiempo voy a hacerlo equivalente con las modificaciones que ha sufrido el Código Procesal Constitucional, que se denomina mal llamado nuevo Código Procesal Constitucional porque no se ha cambiado todos los artículos o se ha modificado todos los artículos. El cambio de un código por otro implica la mayoría de sustitución de los artículos del código anterior. Pero ¿qué pasa? Se han modificado algunos artículos del actual código y se le llama pues nuevo Código Procesal Constitucional. Diría que no comparto, pero así está. Y bueno, así es lo que pasa en el Perú. En el Perú cualquier cosa a veces pasa jurídicamente, ¿no? Entonces voy a desarrollar algunas características de este proceso, pero también voy a hacer las precisiones referente ya a las modificaciones de estas instituciones que son características de este proceso constitucional. ¿Me entendieron? Porque no me gusta, a pesar de que el sílabus está con el Código Procesal Constitucional, no me gusta mucho que mis estudiantes o los alumnos no estén actualizados con las modificaciones que ha sufrido la norma adjetiva constitucional. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Vamos entonces por la primera. Primera característica, es una acción de garantía, sin duda alguna, de conformidad con lo que establece la Constitución en el artículo 200.2. El proceso de amparo es una garantía constitucional que cautela derechos fundamentales de las personas que habitan en el Estado peruano o en el país. ¿Ya? Es una garantía constitucional que tiene este país a través de la Constitución de 1993. Segunda característica, es de naturaleza procesal, sin duda alguna que es de naturaleza procesal, porque aun cuando se encuentre normado en la Constitución como en la norma adjetiva constitucional, esto no se efectúa su garantía si es que no se plasma a través de un proceso constitucional. ¿Ya? Entonces, por eso es que es de naturaleza procesal. Tercero, es un procedimiento sumario, sin duda alguna. Los 4 procesos constitucionales, procesos, no estoy llamando garantías, toda vez que no llamo garantía al proceso de cumplimiento. Estos 4 procesos constitucionales de la libertad son procesos que, sin duda alguna, bueno, estoy en clase.
Entonces, les decía que es de naturaleza, es un procedimiento sumario. Los 4 procesos constitucionales de la libertad son procesos sumarios, pero dentro de esa sumariedad, el habeas corpus es el proceso que por la premura y los plazos que establece la norma adjetiva constitucional es más rápido que los 3 restantes, que es el amparo, el habeas data y cumplimiento. Sin embargo, los 4 procesos constitucionales de la libertad son procesos sumarios. Y por ser sumarios es que justamente ante la falta de juzgados constitucionales en casi la totalidad de distritos judiciales del país, es que los competentes, la judicatura competente para conocer y resolver los procesos constitucionales de amparo, habeas data y cumplimiento, son los juzgados especializados en materia civil o mixtos, de ser el caso conforme al lugar del domicilio del demandante o del demandado. Entonces, estos juzgados civiles o mixtos tienen carga procesal de su judicatura propia porque son jueces de justicia ordinaria, ¿cierto? Justicia ordinaria, porque la justicia constitucional es una justicia excepcional. ¿Por qué? Porque se desprende de la misma norma constitucional. Nace con la Constitución. Sin embargo, el proceso penal, el proceso laboral, el proceso civil y todos ellos no nacen con la Constitución. Nacen con los códigos sustantivo y adjetivo. En justicia constitucional, la norma constitucional es la norma sustantiva y la norma adjetiva viene a ser el Código Procesal Constitucional. Por ello es que si un juez civil o mixto, que es el competente para conocer y resolver un proceso de amparo, habeas data y cumplimiento, y que sucede casi en la totalidad de distritos judiciales del país, con excepción del Distrito Judicial de Lima Centro, donde sí hay juzgados constitucionales, estos juzgados civiles o mixtos tienen carga procesal porque son jueces de justicia ordinarias, civil, ¿cierto? Entonces, si ingresa un proceso de amparo o de habeas data o de cumplimiento, donde el primer juzgado, segundo juzgado o tercer juzgado civil son los competentes, uno de ellos por razones del sistema ingresa tal o cual proceso a su judicatura, entonces en ese momento ellos tienen que preferir, miren ustedes eso, ojo con esto, preferir conocer y resolver los procesos constitucionales de la libertad por encima de los procesos de justicia ordinaria. No puede ser una causa o una justificación de los procesos de los jueces civiles o mixtos de decir, bueno, mire, tengo carga procesal y conforme al orden de llegada yo voy a ir prohibiendo, resolviendo. No, eso no puede pasar, ni suceder, ni permitir por los abogados que defienden procesos constitucionales. Porque los procesos constitucionales de la libertad son sumarios y deben de ser atendidos en forma preferencial, preferente. ¿Me entienden eso, alumnos? ¿Alumnos, me entienden? Sí, doctor. Bien, entonces tienen que ser atendidos en forma preferencial, preferente, por en sí, porque los procesos constitucionales o la judicatura constitucional es excepcional y es en última ratio, ¿cierto? Excepcional. Y se encuentran por encima de los procesos de justicia ordinaria. Y en ese momento el juez civil o mixto que va a conocer y resolver el proceso constitucional de la libertad se convierte también en juez constitucional. Miren ustedes eso. Y eso es importante precisarlo. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor María Alejandra Gedres, ¿puede repetir Sí. la última
parte del juez. Pero ahí está en la grabación, alumna, no hay tiempo para repetir, ¿ya? Ok. No hay tiempo para repetir. Estamos contra el tiempo por razones de que este es uno de los procesos y tenemos 3 semanas nada más. Este es el proceso más amplio de las garantías constitucionales de la libertad. Así que no me pidan repetición y si quieren, no han entendido bien, ahí está la grabación, por favor, se los pido de manera muy respetuosa, ¿ya? Vamos a llevar la asistencia. Acosta. Alfaro. Berrocal. Doctor, la alumna Alfaro le dejó un Doctor. chat. La alumna Alfaro le deja un chat, está ahí me indica. Berrocal, doctor presente. Cabrera. Presente, doctor. Buenas Cabrera noches. Gavilán. Sí, doctor. Cabrera Gavilán presente. Buenas Cabrera noches. Paco. Presente, doctor Cabrera Paco. Panchari. Presente, doctor, buenas noches. Carmona. Presente, doctor, buenas noches. Castillón. Presente, doctor. Buenas noches. Cabero. Presente, doctor. Buenas noches. Oragua. Presente, doctor, buenas noches. Cochachi. Presente, doctor, buenas noches. Cornejo. Presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Cueto. Presente, doctor. Buenas noches. Espino. Buenas noches, doctor. Presente. Falcón. Presente, doctor, buenas noches. Flores. Doctor presente. Galvez. Presente, doctor. Buenas noches. García. Presente, doctor, buenas noches. Gilres. Presente, doctor. Buenas noches. González. Presente, doctor. Buenas noches. Guevara. Presente, doctor, buenas noches. Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Herencia. Buenas noches, doctor. Presente. Guamán. Presente, doctor, buenas noches. Guaripaucar. Presente, doctor, buenas noches. Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. Lucero. Lucero. Macotela. Malkin. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién? Macotela. Doctor presente, Macotela. Malki. Mamani. Presente, doctor Mamani. Marzano. Presente, doctor, buenas noches. Morales. Garavito. Presente, doctor, buenas noches. Morales Miranda. Doctor, muy buenas noches, presente. Morón. Morón. Presente, doctor, buenas noches. Olivera. Presente, doctor Morón. Buenas noches. Oré. Ormeño. Presente, Ormeño. Buenas noches. Mariona. Presente, doctor. Peceros. Buenas noches, doctor. Presente. Peralta. Buenas noches, doctor. Presente. Pillaca. Buenas noches. Uría. Presente, doctor. Quispe. Sairi Tupac. Presente, doctor, buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor Quipe Torres. Ramírez. Doctor, buenas noches. Ramos. Presente, doctor, buenas noches. Reyes. Presente. Rojas. Flores. Presente, doctor.
Rojas Remolino. Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez. Presente, doctor. Santiago. Buenas noches, doctor. Presente. Silva. Silva. Sotelo. Presente, doctor. Buenas noches. Sweeney. Presente, doctor. Vera. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca. Presente, doctor. Vilca Antonio. Sí, doctor, presente. Vilca Antonio. Vilca Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Toma. Presente, doctor. Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de clase. Es el amparo, estamos hablando de las características. Entonces estábamos hablando de la que es un proceso sumario, preferencial y preferente, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Vamos a continuar entonces. Defiende derechos constitucionales. Sin duda alguna que esta garantía o proceso defiende derechos fundamentales. La finalidad es garantizar los derechos fundamentales establecidos en la norma constitucional y en el código también desarrollado o ampliado. ¿Ya? El juez competente, ya hemos hablado, que es el juez constitucional. Sin embargo, en la mayoría de distritos judiciales del país no hay juzgados constitucionales y lo que hay es juzgados especializados en materia civil o mixtos que son los competentes para conocer y resolver estos procesos constitucionales, este proceso constitucional. ¿Ya? Entonces, el juez civil o mixto es la primera instancia, ¿no es cierto? Es la primera instancia. Si hay una sentencia desestimatoria, cualquiera de las partes o fundada, cualquiera de las partes puede interponer el recurso de apelación. Ese recurso de apelación se presenta ante el mismo órgano que puso fin a la primera instancia. Luego esto le calificará el recurso de apelación. Si cumple los requisitos de forma y de fondo, se elevará al superior en grado, que viene a ser la sala civil o mixta, de ser el caso. Por ejemplo, en nuestro distrito judicial, si estamos en Nazca o estamos en Pisco, ¿quiénes serán las salas competentes para conocer y resolver el recurso de apelación de un proceso de amparo? A ver, les pregunto, rápidamente. ¿Ah? Estudiantes. Dios mío, ya con ustedes no pierdo mi tiempo. Entonces serán las salas mixtas, si estamos en Pisco o en Nazca. Si estamos en Chincha o en Ica, serán las salas civiles que conozcan y resuelvan el recurso de apelación de una sentencia estimatoria o desestimatoria en primera instancia. ¿No es cierto? Luego de ello, recién si hay una sentencia desestimatoria, solamente si hay una sentencia desestimatoria, podrá presentarse el recurso de agravio constitucional, ya sea por la forma o por el fondo, improcedente o infundada, ¿no es cierto? Entonces, se interpondrá el recurso de agravio constitucional que será presentada ante la segunda instancia, la sala civil o mixta que puso fin a la segunda instancia. Presentar el recurso de agravio constitucional con el nuevo código, con la modificación o reforma que ha sufrido el código, solamente ya no la calificas, simple y llanamente se convierte en ese parte, recepciona y le eleva al Tribunal Constitucional más el término de la distancia. ¿Ya? Ese es importante precisar. Doctor, una consulta, por favor. En el caso cuando se presenta la apelación, el juez de primera instancia que expidió sentencia, ¿él sí la califica? Claro, pues, claro que sí, alumna, porque él va a resolver. Claro que sí. En caso de la apelación para elevar la sala, antes la califica.
miren, el recurso, la demanda es presentada ante el juzgado civil o mixto o constitucional, que es la primera instancia. Él resuelve por la forma o por el fondo. Sí, cualquiera de las partes podrán presentar su recurso de apelación. Ese recurso de apelación es presentado en la misma instancia donde se puso fin a ella. Entonces, este juez de primera instancia califica el recurso de apelación si cumple los requisitos de forma y de fondo. Eso está explicado ya, pero ustedes están desatentos y bueno, no me hagan perder tiempo porque no voy a terminar de desarrollar el tema. Entonces, lo que quiero es que si no atienden bien, revisen su grabación, ahí está. Para eso está grabándose la clase, todas las clases de doctrina, ¿ya? Entonces, les decía que cuando hay una sentencia desestimatoria de segundo grado por la forma o por el fondo, el afectado, el garantista que ha tenido una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo puede presentar su recurso de agravio constitucional. Si eso sucede, ese recurso de agravio constitucional lo presenta ante la segunda instancia o la sala civil o mixta que puso fin a ella, y esta recepciona y ya no califica ya si cumple o no los requisitos de forma o de fondo, simple y llanamente lo recepciona y lo eleva al Tribunal Constitucional más el término de la distancia. Entonces, ahí estamos hablando de la competencia. Clase de demanda. La demanda de amparo de habeas data, porque esto ya no lo voy a volver a repetir porque es amplio los demás procesos. Tantos amparo como habeas data y cumplimiento son procesos o demandas que se tienen que realizar en forma escrita. No hay otra salida. No sucede como el habeas corpus que puede presentarse a través de fax, en forma oral, etcétera, etcétera, y cualquier persona. No, acá tienen que tener legitimidad para obrar. Y esa legitimidad también está establecida en la norma, pero sobre todo que cuando hablamos de esta característica, hablamos de que la demanda tiene que ser escrita, necesariamente escrita, en amparo, en habeas data y cumplimiento. ¿Ya? Presentación de la demanda. La presentación de la demanda puede ser presentada por el mismo afectado del derecho constitucional o cualquier persona según el caso. Miren ustedes, cualquier persona según el caso. Según el caso. Entonces, a ver, el afectado, que es el titular del derecho fundamental lesionado, vulnerado, él tiene la legitimidad para obrar, legitimidad activa. También está legitimado para obrar en representación de él, del titular del derecho fundamental afectado, el apoderado, ¿no es cierto? También está legitimado para interponer cualquier ciudadano para cautelar intereses difusos que contravienen a toda la sociedad. Por ejemplo, el medio ambiente. Vamos a suponer que ustedes se van a Pastoruri, a Huaraz, el Callejón de Guaylas, que es mi región. Entonces, se van por ahí de paseo a hacer turismo y se encuentran que alguna persona está incendiando los bosques, generando contaminación ambiental. ¿Ustedes pueden interponer una demanda de amparo? Sin duda que sí, porque el afectado es toda la sociedad, todo el Estado, y entonces todos estamos legitimados para interponer una acción de amparo para cautelar intereses difusos. ¿Me doy a entender? Ahí, solamente ahí estamos permitidos y legitimados para interponer una demanda de amparo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. No hay facilidades. En el proceso de amparo, necesariamente tiene que ser, decíamos primero que debe ser escrita y también debe de ser firmado por un letrado o abogado.
y todos los escritos dentro de los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Igual, reglas se exige también, esta regla se exige también para el demandado, al momento de contestar la demanda. Igual, debe ser firmada por un letrado o abogado, ¿ya? Porque se exige el cumplimiento de la formalidad, ¿ya? No sucede como en el habeas corpus que lo puede presentar cualquier persona sin la firma. ¿Cómo sin la firma de un letrado o abogado? Eso ya ustedes lo conocen. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, en caso si no hay un abogado o letrado, como usted dice, ¿cómo se podría proceder? Tiene que tener abogado, alumno. Si no, no procede. No habría ningún caso de excepción entonces, doctor. No. Si no tienen dinero para contar con un abogado particular, por eso es que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, ya que se ha modificado, establece a la Defensoría Pública, ya que el demandante no cuenta con los recursos económicos. Porque obviamente si buscas un abogado particular, tienes que tener los recursos económicos para sufragar los gastos por los honorarios del profesional que te va a patrocinar. Entonces, si no tienes los recursos, no te puedes quedar al desamparo siendo miembro de una sociedad y un Estado constitucional de derecho. Entonces, por ello, el Ministerio de Justicia ya, me imagino, va a convocar a plazas para abogados especializados en materia constitucional para que sean los defensores públicos en esa rama del derecho. ¿Está claro? ¿Qué tal? No, castígale. Entonces, ese es el asunto. Vamos continuando. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Alumno Ribet Carmona. ¿Qué dice Ribet Carmona? Doctor, una consulta. En todo caso, procede solamente cuando hay una sentencia desestimatoria en segunda instancia. Si hay una sentencia estimatoria, en todo caso, no procedería el recurso de agravio constitucional. ¿Cómo? Alumno, repita su pregunta. Sí, doctor, indica usted que solamente ante una sentencia desestimatoria en segunda instancia procede el recurso de agravio constitucional. Lo contrario sería si es que hay una sentencia estimatoria, es decir, le da la razón al demandante. En ese caso, la otra parte no podría apelar o, bueno, presentar su recurso de agravio constitucional, o de qué forma podría revertir si es que se ve afectado. No hay forma. Ahí adquiere la calidad de cosa juzgada si hay una sentencia en segunda instancia, estimatoria. Y eso lo dice, y ojo con eso, por eso es que yo siempre les digo, no hay mucho tiempo en las clases virtuales y con este sílabo por competencia. Nos parametran, no nos dejan desarrollar. No tenemos la libertad. Tenemos que ser sí o sí teoría y práctica. Antes no teníamos esa facilidad. Obviamente también corrige algunos vicios de algunos profesores que no enseñan un curso de Derecho Procesal, no enseñaban práctica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero a los profesores que sí hemos venido cumpliendo, no solamente es primer año que yo enseño procesal constitucional, ya vengo enseñando varios años. Y siempre he enseñado teoría y práctica. Entonces, eso lo dice y ya lo he enseñado desde el ciclo pasado, alumno Carmona, sino que usted archiva sus conocimientos en el archivo definitivo. Déjelo nomás sus conocimientos adquiridos en el archivo modular. Eso está en la Constitución, en el artículo 200, 2.2. Léalo usted y ahí se va a responder a su pregunta. ¿Ya? Plazo para la interposición de la demanda. Es el mismo plazo que establece el artículo 44 del Código Procesal actual. Es el mismo plazo que establece el artículo 12 con la modificación que ha sufrido supuestamente con el denominado llamado nuevo Código Procesal Constitucional, tema de denominación en el cual no comparto.
¿Ya? Entonces, el artículo 44, en concordancia con el nuevo Código Procesal Constitucional, que establece el artículo 12, el plazo para interponer una demanda de amparo frente a actos violatorios, contra actos materiales, es de 60 días hábiles. ¿Ya? 60 días hábiles. Si es un amparo contra una resolución judicial, necesariamente tiene que ser por 30 días hábiles. ¿Ya? 30 días hábiles. Entonces, en ese sentido, vencidos esos plazos, prescribe la acción. No prescribe el derecho, porque los derechos humanos o derechos fundamentales tienen una característica esencial, que seguramente ustedes ya lo saben, es de ser imprescriptibles, ¿no es cierto? Imprescriptibles, no prescriben los derechos, pero sí prescribe la acción. Entonces, eso es el tema de prescripción, y la caducidad prescribe la acción y el derecho. Entonces, seguimos. Exige el agotamiento de las vías previas como regla general. La regla general es sin duda alguna de este proceso, es que antes de tocar las puertas de la judicatura constitucional, tenemos que establecer procesos previos, procedimientos previos. Por ejemplo, si yo quiero interponer una acción de amparo contra el derecho fundamental a la educación que se me ha lesionado, se viene vulnerando, entonces yo no puedo ir directamente a interponer el amparo, tengo que ir por un proceso administrativo, y todos los actos de la administración pública que lesionan derechos fundamentales tienen que ir primero a agotar la vía previa, la vía que lo que se denomina la vía administrativa, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, si se lesiona un derecho fundamental, por ejemplo, la educación universitaria de uno de ustedes, interponen su petición ante la Facultad de Derecho, que es la primera instancia, le deniegan, supongamos, apelan, y esa apelación lo tiene que resolver la alta dirección, ¿no es cierto? ¿Qué ya están haciendo ahí? Están iniciando su trámite administrativo para agotar el proceso administrativo, la vía previa, y luego ir, si no le amparan, no le resuelven a su favor, y esa vulneración es un derecho fundamental, entonces están agotando la vía administrativa o la vía previa para ir luego recién interponer la demanda de amparo, ¿cierto? En el entendido, señores estudiantes, señores alumnos, en el entendido que si no agotamos la vía previa o la vía administrativa que se denomina en algunos sectores, nos exponemos a que el demandado, cuando planteemos la demanda de amparo, se admita esta demanda y se corra traslado al demandado. El demandado absuelve y presenta una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Entonces el proceso habrá concluido. ¿Cierto? ¿Se ha entendido esta parte? Estudiantes. Doctor, Cochachi Suárez, doctor. Sí. Doctor, en Lima, un abogado interpuso un amparo en contra de la anulación del Jurado Nacional de Elecciones con relación a la extensión del plazo para presentar nulidades de actas. En este caso, procedería porque no se ha agotado vías previas. Esto sería más bien contra un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones de anular. Entonces, ese amparo que diga procedería. No procede. No procede, porque para ir a un amparo electoral, que lo denomina la doctrina constitucional, es un amparo electoral, tiene que tener la resolución de la segunda instancia o definitiva de la Judicatura Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. No puede interponerse una demanda de amparo contra una resolución de primera instancia. ¿Por qué? Porque la segunda instancia es la que resuelve, que pone fin al proceso. Es más, hay 3 recursos que se puede presentar: el recurso de apelación y el recurso extraordinario. Entonces, que
la ley electoral lo establece, pero en este caso, amparados en el 139.6 de la Constitución, que establece el principio de doble instancia o instancia plural, es que tendría que tener un fallo o una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia de los procesos electorales. ¿De acuerdo? Pero, señores estudiantes, procede el amparo electoral cuando dentro de un proceso de justicia electoral siempre en cuando, ojo, siempre en cuando, dentro de ese proceso de justicia electoral se hayan lesionado derechos fundamentales humanos. Contrario sensu, no. Los fallos de la judicatura electoral son irrevisables. ¿No? No tendría razón, pues. No habría lógica de que exista una institución que administre justicia electoral y que se esté revisando sus fallos. No, es irrevisable los fallos. Pero solo procede el amparo electoral en la medida que dentro de ese proceso de justicia electoral se haya lesionado o vulnerado derechos humanos o derechos fundamentales. Contrario sensu, no procede. Y eso es lo que no ha pasado, doctor, en esta contienda electoral. ¿Ah? Lo dice muy... Eso no ha pasado, pues, doctor. No ha pasado. O sea, usted lo que dice, claro, eso se marca dentro del artículo 284 del Código Electoral, donde dice... de la ley orgánica. La ley orgánica de elecciones. Nosotros le decimos Código Electoral. En todo caso, doctor, aquí la situación es clara. Y el artículo 363 es claro. El 284 dice son irrevisables. Los votos que no sirven se rompen en la mesa, son irrevisables. No puedes nuevamente revisar el escrutinio de las actas de los personeros. Lo que se impugna son los votos más marcados y van hasta la instancia superior, la que dice usted. Se impugna el voto que va engrapado en el acta. Son 200 votos por acta. En todo caso, aquí es muy claro, y para anular todo ese proceso debe mediar. Dice, hay 4 causales. Cuando se instala fuera de la hora, cuando se intimida, se presiona, se otorga dinero, o cuando se instala la mesa electoral en otro ámbito, o cuando se adiciona votos que no están registrados. Entonces no ha pasado eso, por lo tanto, eso tiene que ver la impugnación, tiene que ver el Jurado Nacional que ya debe pronunciar, porque la OMP ya proclamó ganador al presidente actual, ¿no? Miren, estudiantes. Existen a veces los opinólogos que a veces intervienen y a veces son las figuras que más acceso tienen a los algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación a veces venden cosas que no corresponden porque le da rating, una serie de algunos, no digo todos, no invitan, no llaman a los especialistas que tienen que dar sus opiniones sustentadas, no porque a ellos se les ocurre, sino sustentadas en normas. Y los abogados somos los profesionales del derecho que hablamos sobre base jurídica, ¿no? No como un tiro al aire, ¿no? No. Muchos, yo los veo, y prensa nacional, escrita y televisiva, invitan a tal o cual miembro de uno u otro partido que no conocen del ámbito jurídico y están hablando cosas que no, es como un tiro al aire, repito. Y no, yo la verdad que no, cambio mi medio de comunicación y no escucho porque ya es pérdida de tiempo. Entonces, eso es importante saberlo. Ahora, hay 2 cosas importantes también. Son las observaciones y otra cosa son las nulidades. Las observaciones son resueltas por el organismo electoral que es OMP, ¿no? Que tiene que ver sobre las actas escrutadas y todo el asunto. Las cosas de las nulidades o los procesos de nulidad es que se presenta primero dentro de un plazo correspondiente. Para eso existen normas, ¿no es cierto? Son 3 días después del proceso electoral. Entonces, no se puede vulnerar y querer ampliar, porque el jurado dio un mal paso de querer ampliar el plazo para recepcionar las peticiones de nulidad del uno u otro movimiento o partido, ¿no es cierto? Y eso no es válido. Por eso es que sus propios precedentes y una sentencia de amparo del Tribunal Constitucional dice que los plazos
precluyen, ¿no? Y son perentorios. Entonces los plazos tienen que respetarse. Y entonces acá el otro partido político, o movimiento, porque ni siquiera es partido político, quiere aprovecharse de esas circunstancias. Los recursos de nulidad, la mayor cantidad de recursos de nulidad que se ha presentado se ha hecho fuera de plazo. Entonces, ¿qué ha hecho el jurado electoral especial? Declarar improcedente, improcedente. ¿Pueden interponer su recurso de apelación? Sí, pues, procesalmente, pero con la finalidad de dilatar nada más. Porque no va, el Jurado Nacional de Elecciones va a confirmar nada más. Hay algunas, menor cantidad de nulidades que sí están siendo resueltas, ¿no? Están siendo resueltas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Con eso termino la explicación. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Estudiantes. Doctor, solamente ahora que está tocando usted el tema, quedan ciertas dudas porque la televisión siempre entrevista a los analistas políticos, que la mayoría son estrategas o consultores o jefes de campaña, más no son especialistas en derecho constitucional o derecho electoral. En eso coincidimos. Nadie da una explicación por qué la Corte de Huancavelica declara procedente el habeas corpus de Vladimir Cerrón y ayer la Corte de Ayacucho la declara improcedente, doctor. Quisiera que explique ese caso. Miren, si pudiera. Miren, que haya diferentes sentencias que son, no son homogéneas, no coinciden, eso no implica que habría que denunciarlo al juez que ha resuelto a favor o el otro en contra, porque ellos están amparados y protegidos por la norma, ¿no? Yo no comparto, la idea de que se haya declarado fundada el habeas corpus, ¿no? Toda vez que recién está en apelación. ¿Hay una sentencia condenatoria? Sí, pero está en apelación. Entonces, mal haría un juzgado, obviamente que a veces hay jueces de todo tipo, ¿no? Yo soy partidario, y no porque a mí se me ocurre, sino por lo que establece la misma norma constitucional, es que el habeas corpus como el amparo proceden cuando hay una contrarresolución judicial, cuando hay una sentencia de segunda instancia. Es decir, que respetando el principio de instancia plural o de doble instancia que está establecido en el 139.6, recién estaríamos dando acceso a la procedencia de una garantía constitucional. Eso es de forma. Habría que revisar el fondo. Yo todavía no lo he revisado, este fin de semana voy a revisarlo. La verdad es que he estado muy ocupado en ese tema. ¿Ya, alumno? Listo, doctor. Bien, vamos a continuar. Así que Carmona tiene que desarchivar sus conocimientos, no lo dejen en el archivo definitivo, ¿ya? ¿Entendió, Carmona? Ya se fue Carmona ya. Conforme, doctor, conforme, atento. Atento a la lista, porque si no le dejo constancia ahí. Ya. Ahora, miren, el artículo 53 del Código Procesal señala que excepcionalmente el juez puede citar a una audiencia única. Antes era una cuestión excepcional, así lo establece el artículo 53 del Código. Pueden revisarlo si tienen a bien. Entonces, excepcionalmente podrá convocar a una audiencia. Ahora, la modificación dice, el artículo 12, dice audiencia única. Entonces, ahora ya se ha establecido, se ha reconocido que el juez debe de convocar a una audiencia única, pero no es absolutamente obligatorio. Antes era una excepción, ahora la excepción es que no se pueda realizar. Antes era que sí se puede realizar, pero excepcionalmente. Ahora es por cuenta obligatorio, pero hay una excepción donde no se pueda realizar una audiencia única, donde las partes pueden
presentarse, acudir a esa audiencia única y alegar en favor de sus defensas, las partes que son sujetos procesales de ese proceso. En el entendido que los procesos constitucionales de la libertad tienen efectos interpartes, nada más. Interpartes. Salvo que fuese un precedente vinculante. Ojo con eso. Interpartes. No es como el proceso constitucional de inconstitucionalidad, donde tiene efectos vinculantes, ¿recuerdan? Alumno Carmona. Herencia. Sí, doctor, sí. Pónganse a Guamán. Pónganse pónganse a disposición académica, muchachos. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Continuamos. La reconvención y el abandono. La reconvención y el abandono son dos instituciones procesales propias de la justicia ordinaria, que no proceden en la justicia constitucional. Ojo con eso. Ni la reconvención ni el abandono. ¿Por qué la reconvención no procede en la judicatura constitucional? Porque eso es propio de la justicia ordinaria. ¿Qué es la reconvención? A ver, pregunta a cualquiera de ustedes. Rápidamente. A ver, ¿dónde están los conspicuos? ¿Manan Cancho? Manan, Nots. Buenas noches, doctor Guevara Fuentes. A ver. ¿Qué es la reconvención? Acción independiente ejercitada por el... No quiero que lea, yo quiero que usted produzca. No quiero que lea. Si no, pues le digo, lee. Doctor, es que todo lo tengo apuntado en el cuaderno, por eso. No, pues hijo, no, yo quiero que me respondan lo que han conocido o no han conocido. Si no, le digo pues, a cualquier alumno, lee. Pues. La reconversión es un convertimiento de una regla normal, poder recomendar a otro tipo de aspecto, o sea, como el tipo de la reconversión de pena que tienen los delincuentes para salir. No, alumno Falcón, usted está hablando fuera de contexto, ya después le digo. A ver, Doctor Cruz, la reconvención vendría a ser la demanda que hace el demandado, como la contrademanda. Bueno, también ahí conocida está. como... Ya, otra, a ver, ¿quién quería intervenir? Otro más. Rápido para terminar. A ver, Geldres y luego Castellón, y ahí terminamos. Y podríamos considerar la reconvención, que es cuando, por ejemplo, el demandado genera otra pretensión, pero esta pretensión tiene que estar vinculada con la pretensión principal. Ya, a ver, Castellón. Doctor, exactamente lo que dijo la compañera es cuando el demandado reconviene, pero en este caso a la pretensión nueva que va a hacer tiene que tener vinculación con la pretensión principal. Ya, le aclaro al alumno Falcón y a todos los presentes que no es reconversión. Falcón está entendiendo reconversión, no, reconvención. Ah, entendí mal, doctor. Es que yo no leo, ¿qué, doctor? No, ya usted está pues confundiendo las cosas, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. En justicia ordinaria, porque no procede la reconvención en judicatura constitucional. A ver, alguien demanda un divorcio por causal, una causal, supongamos que sea el adulterio, ¿ya? Entonces, eso demanda cualquiera de los cónyuges. Admitida la demanda, se le corre traslado a la parte demandada. Eso es un supuesto caso. El demandado absuelve o contesta la demanda y reconviene. Es decir, dice, procede, estoy de acuerdo con la causal de adulterio, pero también considero que es la causal de separación de hecho o la causal de violencia familiar en la modalidad de los dos, maltrato físico y psicológico. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo el demandado? Está reconviniendo.
deja de ser solamente demandado y pasa a convertirse en demandante. Es decir, cuando, como alguien de ustedes dijo, es la contrademanda, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de una institución procesal como es la reconvención, no es reconversión, aclaro eso nuevamente. Ya. Y el abandono tampoco procede en la judicatura constitucional. Ese es propio de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque les decía yo adelantada y reiteradas veces que a la judicatura constitucional es una judicatura excepcional, especializada, que cautela derechos fundamentales, no cautela derechos pecuniarios que son propios de la justicia ordinaria. ¿Me doy a entender? En ese sentido debemos aclarar estas dos instituciones. En la judicatura ordinaria, pasado un determinado plazo de tiempo, si las partes o una de las partes o el demandante sobre todo no impulsa el proceso se declara en abandono, emite el juez su resolución y declarando en abandono, en estado de abandono del proceso y se archiva el caso. ¿No? ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? No cabe la recusación. En los procesos constitucionales de la libertad no cabe la recusación, estudiantes. No cabe la recusación. No cabe la recusación. ¿Por qué? Porque la recusación es propia también de una institución procesal que sí procede en la judicatura ordinaria. En la judicatura ordinaria. Porque ahí, si una de las partes tienen relación directa o indirecta con el juez encargado de la causa, es que ese juez no espere que la recusación, que uno de los abogados de las partes presente un escrito o un pedido de recusación, pidiéndole que no continúe conociendo ese proceso ni resuelva, porque tiene relación directa o indirecta con alguna de las partes. Pero la figura de la recusación no es igual a la inhibición. La inhibición es de oficio. El juez se inhibe de oficio, voluntariamente. A ver, yo tengo relación, o cualquiera de ustedes, supongamos que sean jueces, tienen relación directa con alguna de las partes, y dicen, no, yo tengo relación, o es mi familiar, o es mi compadre, qué sé yo me voy a apartar de conocer y resolver este proceso. De oficio. Esa es la inhibición. De oficio propio, es una institución procesal que usa el juez o el fiscal, de ser el caso también, para inhibirse de seguir conociendo y resolver ese determinado proceso. En cambio, la recusación no es de oficio, ya es presentada por alguna de las partes que intervienen en el proceso. ¿Se entendió eso? Continuamos entonces. Con estas características. Sí proceden las excepciones y defensas previas. A ver, las excepciones que son, a ver, estudiantes. Las excepciones. A ver, ¿quién quiere intervenir? Las excepciones son defensas previas. Son defensas previas que se usa de dos defensas previas, remedios que se usan para poder protegerse y defenderse de un determinado proceso. Y estas defensas previas o excepciones que son las defensas previas tienen dos formas. Son dilatorias y perentorias. Las dilatorias son las que dan por concluido, si es que la judicatura declara fundada la excepción, dan por concluido, pero que dan la oportunidad que el demandante pueda en un nuevo proceso plantear nuevamente su petición, pero ya habiendo superado esa excepción que fue materia de una excepción dilatoria. Mientras que las perentorias no. Las perentorias ya ponen fin definitivamente al proceso. No hay vuelta que darle. Ahí queda. ¿Sí? Entonces, ojo con eso.
¿Ya? Ojo con eso. Por ejemplo, hablamos de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Ese es un tipo de excepción dilatoria, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Seguimos. Se admite en la intervención litis consorcial, sin duda. Los terceros legitimados que pueden actuar en calidad de demandados o de demandantes o de demandados pueden ser parte del proceso si se admite la intervención litis consorcial. ¿Ya? Costas y costos del proceso. ¿Qué son costas y costos del proceso? A ver, ¿quién quiere intervenir? Uno nada más. ¿Nada? Entonces, costas y costos del proceso. Las costas de un proceso son los aranceles judiciales, la cédula de notificación, los honorarios de los peritos, de ser el caso, y las audiencias fuera del local judicial, etcétera, etcétera. Y los costos del proceso son los honorarios de los abogados de las partes que intervienen como defensores en un proceso determinado constitucional. Entonces, en los procesos constitucionales de la libertad no hay costas, solamente está reconocido en la norma adjetiva constitucional como una cuestión de forma, porque no se obliga, no hay que hacer pago de aranceles ni cédulas de notificación para presentar una demanda o contestar una demanda constitucional de la libertad. Lo que sí se impone el pago de costos cuando la parte vencida debe asumir esa responsabilidad a favor de la parte vencedora, ¿cierto? Y eso debe estar establecido y contenida en la sentencia que ha resuelto estimatoria de ser el caso, ¿ya? ¿Me entendieron? Otra de las cosas, la represión de actos homogéneos. Eso lo establece el artículo 60 del actual código, del anterior código ya, y ahora está establecido en el artículo 16 del nuevo código, llamado Nuevo Código Procesal Constitucional. La represión de actos homogéneos viene a ser si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo declarado lesivo en un proceso de amparo, podría ser denunciado por la parte interesada, el actor del amparo, ante el juez de ejecución del que emplazó o inició el proceso de amparo. Se precisa que el contenido de la nueva declaración judicial que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la representación de actos represivos sobrevinientes. Es importante precisar que esta declaración de homogeneidad en la práctica amplía el ámbito de tutela de la sentencia de amparo original. Miren, entonces, si existe una relación interpartes, entonces, dentro de un determinado proceso, esto se da si es que el mismo demandado, supongamos, el mismo demandado es el agresor nuevamente de otros actos o del mismo derecho fundamental lesionado anteriormente. Entonces, ¿qué sucedería si el demandante inicia un nuevo proceso, una nueva demanda de amparo? Estaríamos perdiendo tiempo, 2 o 3 años, hasta que llegue de repente hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? De ser el caso. Entonces, frente a esa situación, el legislador ha establecido esta institución procesal de la representación de actos homogéneos, ¿ya? Entonces, que acelera el tiempo y el juez encargado de la ejecución de la sentencia es el que debe de recepcionar este escrito y declararlo fundado y hacer que el agresor no vuelva a cometer actos violatorios o vulneratorios del derecho fundamental denunciado. ¿Ya? Seguimos entonces, la procedencia de medidas cautelares. Hemos señalado ya en varias oportunidades que tanto en el amparo como en el habeas data y la acción de cumplimiento proceden las medidas cautelares, no proceden en el habeas corpus, ¿no es cierto?
En el amparo, la acción de cumplimiento y el habeas data proceden las medidas cautelares, como también proceden en los demás procesos como acción popular y conflicto de competencia, ¿no? Hay dos procesos donde no proceden, que es la acción de inconstitucionalidad y el habeas corpus. Entonces, las medidas cautelares deben cumplir los 3-4 presupuestos que establece la norma procesal. En este caso, 3 que establece el Código Procesal Constitucional y uno más que supletoriamente se aplica y se exige, que es la contracautela, ¿no? La demora en el peligro en la demora, que el daño no se convierta en irreparable, que esté sujeto a la norma procesal, y todos esos requisitos o presupuestos que establece la norma constitucional. El artículo 20, antes el artículo 15 del anterior código, ahora el artículo 20 así lo establece. ¿Ya? Así lo establece. Luego vamos a la intervención del Ministerio Público. Solamente interviene el Ministerio Público en una excepción. O sea, hay una excepción donde interviene el Ministerio Público. Cuando se presentan medidas cautelares contra actos de la administración pública devenidas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En los demás procesos o en las demás medidas cautelares no procede la intervención del Ministerio Público. ¿Está claro? Aplicación supletoria, otra de las características del amparo. El amparo es un proceso principal en la Judicatura Constitucional de la Libertad. Sobre la base del proceso de amparo, es decir, las reglas y los procedimientos que se exigen y se obligan para el proceso de amparo, se aplican supletoriamente en el habeas corpus, en el habeas data y cumplimiento. Es una especie de, haciendo analogía, como la judicatura ordinaria civil. El proceso de conocimiento es el proceso matriz, el proceso principal, base, ¿no? Que sobre el cual las reglas y los procedimientos se aplican en los procesos sumarios, en los procesos abreviados, en los procesos sumarísimos, perdón, en los procesos cautelares, los procesos ejecutivos y abreviados, ¿no? Entonces, así es el amparo. También sobre la base de los procesos constitucionales de la libertad, atendiendo la supletoriedad que también se encuentra establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Finalmente, acceso a tres sedes jurisdiccionales en los procesos constitucionales de la libertad, ¿no? 3 sedes. La primera sede, ¿cuál es? Que recorre, que camina un proceso constitucional. Alumnos, a ver, ¿quién quiere intervenir? Muchachos. Muchachos, ¿están o no están? Vamos a seguir entonces. Existen 3 organismos jurisdiccionales que intervienen en un proceso constitucional de la libertad. Primera y segunda instancia es por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Primera y segunda instancia. La tercera instancia, si es que hay una sentencia desestimatoria por la forma o por el fondo, interviene el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y la última instancia jurisdiccional es que si un ciudadano no se siente disconforme de la judicatura de su país, de la judicatura constitucional de su país, por X razones, porque a veces por las coyunturas que vive algunos estados en ese momento, a ver, unos segundos. Entonces, algunos ciudadanos no se sienten garantizados, protegidos por la justicia constitucional de su país, porque ha habido jueces provisionales, jueces suplentes, qué sé yo, en el conocimiento de su proceso,
o porque algunas veces la judicatura se pone a disposición de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, ahí no hay garantía probablemente de administración de justicia transparente, ¿no? Y entonces ahí el ciudadano no se siente protegido y dice, bueno, he agotado, he recorrido todo este proceso, todo este tiempo, dando por agotado que se cautele mi derecho fundamental. Sin embargo, no ha sido así. Y yo considero que se ha vulnerado mi derecho fundamental. En consecuencia, me voy a la justicia supranacional. Ahí tenemos las 3 instituciones jurisdiccionales, los 3 organismos jurisdiccionales que recorren un proceso constitucional de la libertad. Primero, Poder Judicial en primera y segunda instancia. Segundo, el Tribunal Constitucional, vía recurso de agravio. Y luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito supranacional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alumnos? ¿Alumnos? Finalidad del proceso constitucional de amparo. Ya, bueno, hemos señalado que la finalidad del proceso de amparo es cautelar los derechos fundamentales protegidos por esta garantía, con excepción de lo protegido por el habeas data y el habeas corpus. Naturaleza jurídica y doble naturaleza. La naturaleza jurídica y doble naturaleza es que los procesos constitucionales de la libertad, las 3 garantías, tienen doble dimensión, dimensión objetiva y dimensión subjetiva. Veamos la dimensión subjetiva. Es promovido por la violación de derechos fundamentales, alegación compleja que no puede ir dirigida únicamente a que el tribunal determine el contenido de un derecho tutelable por el amparo, sino que se vuelva indispensable la conexión de este con un acto concreto de una autoridad o de un particular que haya producido una afectación sobre este. La naturaleza objetiva determina que para resolver un determinado proceso constitucional de amparo se hace necesaria la interpretación de los preceptos constitucionales relacionados con el caso planteado, específicamente a través de los principios constitucionales, en los que se regula el derecho a la categoría jurídica protegible y que se alega haber sido vulnerada, lo cual le convierte en cierto para poder orientar la interpretación constitucional. Finalmente, antes que termine la hora, ya estamos cerca, decimos procedencia del proceso de amparo. A ver, el proceso de amparo procede contra la violación o amenaza de violación de parte de una autoridad, funcionario o persona particular, igualmente contra normas legales, cuando son normas autoaplicativas, primero. Segundo, procede contra resoluciones judiciales que tengan una sentencia de segunda instancia desestimatoria. Entonces procede esta institución o garantía constitucional. También procede el amparo electoral contra normas, contra derechos fundamentales que se han sido lesionados dentro de un proceso electoral. Solo ahí procede. Contrario sensu no procede. También procede el amparo contra resoluciones administrativas emitidas o emanadas de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, siempre y cuando vulneren el debido proceso y la debida motivación que debe existir en todo tipo de resolución. También procede el amparo contra laudos arbitrales, ¿no es cierto? El amparo, siempre y cuando así se haya establecido, se haya vulnerado
los acuerdos arbitrales que son parte de la judicatura privada, ¿no es cierto? Extrajudicial, ¿ya? Entonces estamos terminando ahí ya la clase de hoy día. Antes de terminar, ya tenemos entonces programada la actividad para mañana, todo lo que hemos desarrollado hoy día, y espero que haya sido recepcionada de la mejor forma. Si hay algunas cosas que no han entendido, pueden usar la grabación para que entiendan y puedan intervenir mañana en su evaluación práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá, estudiantes? Ángeles, ¿se fueron? Delegado. Presente. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta para terminar ya, muchachos? Bueno, ya estamos por terminar, no hay ninguna pregunta, me imagino que todo ha entendido a la perfección, ¿no? ¿Ya? Bien. Delegado, entonces quedamos para el día de mañana. Delegado. Presente, doctor. Ya estamos terminando. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego.